Hola, bienvenidos a todos. Soy Pedro González Baum, soy activista del síndrome aerotóxico y vengo a hablaros un poco de la neurotoxicidad y cómo está afectando al sistema psico-neuroinmunoendocrino como eje central de la salud humana y ese desequilibrio que está produciéndose entre la destrucción de neurotransmisores y la imposibilidad de comunicarse con las glándulas endocrinas que en respuesta al medio segregan las hormonas y hacen que esa respuesta tenga nuestro cuerpo un poder adaptativo. Para ello he preparado esta presentación que voy a compartir con vosotros. Vale, ahí está. El índice de la presentación y el contenido es quién soy yo y qué hago hablando de salud. Los factores de riesgo en aviación, el estrés oxidativo y el envejecimiento prematuro al que estamos sometidos por ese estrés oxidativo elevado, por los distintos factores de riesgo y trabajar en un clima hostil. La experiencia personal que he tenido sobre la salud. A la hora de sentirme saludable, las leyes sagradas de la salud, la homeostasis como estado en equilibrio del cuerpo humano, que es esa salud en el que el cuerpo humano está constantemente generando reacciones para conseguir el estado saludable, que es el estado natural del cuerpo. Después hablaré sobre el inmunocal como potente herramienta de sanación, como suplemento nutricional complejo, con una sinergia brutal entre micronutrientes, vitaminas, minerales, perfectamente diseñado para beneficiarnos y poder sanar y poder ayudar al cuerpo a sanar. Y luego hablaremos eso de los micronutrientes, aminoácidos y minerales que contiene el inmunocal. Para ello, bueno, pues ¿quién soy yo? Soy Pedro González Baum, tengo 47 años. Cuando tenía 20 años, pues hice atletismo. Hice atletismo empezando muy tarde, porque normalmente pues, se empieza siendo mucho más joven. Siempre cambié mucho de colegio y bueno, pues era como el que más corría, no solo de mi clase, sino del colegio gracias a la genética, a esa epigenética heredada de mi padre y de mi madre y de mis ancestros. Y esas son las marcas que conseguí entrenando 3 años prácticamente, que fue cuando empecé a hacer atletismo. Uno de los años, el segundo año, sufrí una anemia bastante significativa en la que tuve 8,5 de hemoglobina y 16 de hierro sérico. Simplemente, bueno, pues me empecé a suplementar con hierro, empecé a sentirme mejor y ya el tercer año conseguí esas marcas que aparecen ahí. Con 24 años, pues dejé todo el deporte y me metí a sacarme la licencia de piloto comercial. La obtuve en julio del 2001. Después, pues vino el 11 de septiembre y no pude conseguir trabajo como piloto. Un momentito, que estoy viendo que no veo. Es que no veo a los participantes que tengo que admitir y me están saltando ahora. Un momento. A ver si ahora me sale bien. Ahora. Vale. Entonces, con 27 años empecé a trabajar como tripulante de cabina de pasajeros eh, y empecé a tener, bueno, pues unos contratos que no eran legales durante mucho tiempo, persiguiendo la zanahoria del contrato fijo y en el año 2015 tuve un despertar a raíz de esas injusticias y, bueno, pasé un poco a la acción de esa salida de esa frustración pasiva
a pasar a la acción, liderando la creación de una asociación de afectados por la contratación eventual fraudulenta. Empecé a movilizarme y a ver que pues, los organismos públicos están un poco diseñados para mantener a la gente persiguiendo la zanahoria y no alcanzando, ¿no? sus derechos. Con 40 años, al final, pues esa asociación la convertimos en un sindicato y yo me empecé a focalizar también en lo que es un problema dentro de la aviación, que es el síndrome aerotóxico, que estamos respirando sustancias neurotóxicas con partículas y con nanopartículas que atraviesan nuestras barreras de defensa. Por supuesto, los pelillos de la nariz, la barrera pulmonar y acaban en el torrente sanguíneo de la manera más rápida. Luego veremos un vídeo para ilustrar esto y no solo pues, con las partículas orgánicas volátiles que hay en el aire, sino que también los gases neurotóxicos. Eso me llevó a estar en contacto con gente a nivel internacional, al ser activista del síndrome aerotóxico, que me aconsejó que si iba a seguir volando, pues me suplementara y me tomara magnesio para fortalecer el sistema nervioso central, coenzima Q10 para ayudar a la mitocondria, resveratrol para ayudar al sistema inmunológico, vitamina C para ayudar a desintoxicar y omega 3, que son como un poco los suplementos un poco más fundamentales, ¿no? Y que están en mayor carencia. Entonces, a partir de ahí, pues empecé a suplementarme, a protegerme, a seguir volando y a seguir viendo la cantidad de información que compartían pilotos y tripulantes de cabina de pasajeros que perdían sus licencias y que veían cómo el sistema nervioso central se dañaba. Todo esto me llevó a una motivación extra de convertirme en instructor de CRM, que es psicología aeronáutica de trabajo en equipo, y luego también a convertirme en instructor de primeros auxilios y de medicina aeronáutica, para extender un poco la mayor conciencia sobre la salud, sobre la salud y lo que ocurre más en el avión, pero pues sacado también fuera del avión y lo que está ocurriendo también a la población normal, dentro del avión de manera mucho más amplificada. Y me ha llevado a entender un poco mejor por mis errores cometidos, porque es un poco la manera de entender y de acabar de asimilar pues, qué errores estamos cometiendo en contra de la salud. Dentro del avión, pues yo observaba que había más casos pues, de pasajeros que se desmayaban, de problemas de salud que se hacían pues, más evidentes que cuando estás en tierra, pues no suceden, ¿no? Y eso hizo que yo me focalizara en que algo ocurría y que estaba mal. Y a partir de ahí, pues empecé a ampliar mi visión, no solo del síndrome aerotóxico, de esos gases neurotóxicos, sino también de otros factores de riesgo, que son los que he querido ilustrar en estas siguientes diapositivas, ¿no? Las radiaciones cósmicas ionizantes, estamos expuestos a 6 veces más los niveles que la población normal. La población normal solo se puede exponer a 1 milisievert al año y nosotros pues, podemos tener hasta 6 milisievert al año sin que sin que exista ningún estudio médico-científico que demuestre que nosotros desarrollamos capacidades extrahumanas para soportar ese tipo de radiaciones cósmicas y esos niveles de radiaciones cósmicas. Por supuesto, teniendo una incidencia acumulativa. No es lo mismo trabajar en aviación con 20 años que llevar 25 años trabajando en aviación en el que se produce ese envejecimiento prematuro y ese deterioro de nuestras barreras de protección, que luego trataremos, ¿no? La barrera cutánea, la hematoencefálica, la intestinal y la pulmonar, ¿vale? En la segunda foto, bueno, pues pude participar en el año 2016 con el periódico, con un periodista del periódico El Mundo, en un artículo que hizo él, un trabajo de síntesis muy importante sobre el síndrome aerotóxico y que quedó muy bien. Queda bastante claro lo que está ocurriendo dentro del avión y tuve la posibilidad de participar con él y colaborar. Si ponéis síndrome aerotóxico periódico El Mundo, aparece el artículo. Pues los que queráis saber un poco más y ampliar información.
La tercera foto, por supuesto, enfermedades contagiosas dentro del avión, de cara a que trabajamos en un ambiente en el que, bueno, pues hay una deficiencia de limpieza, hay una concentración de personas en un lugar cerrado con una ventilación deficiente y todo eso pues tiene incidencia en enfermedades contagiosas, ¿no? La cuarta y la foto de abajo son los campos electromagnéticos. Imaginaros si en la población normal, con el wifi, con el 5G, pues estamos expuestos a esa mayor sensibilidad electromagnética, pues dentro de un avión que estamos dentro de una caja Faraday, ¿qué incidencia está teniendo sobre nuestro cuerpo, ¿no? Sobre nuestras células y el deterioro y la mayor destrucción de las mismas? En la foto de abajo a la izquierda, pues la ilustra, es un oxímetro, mide la concentración de oxígeno en sangre y ilustra pues que estamos trabajando en un clima hipóxico con todo lo que ello conlleva, ¿no? Luego hablaremos de la mitocondria cuando le llega menos oxígeno dentro de la célula y dentro de la mitocondria en concreto, que son nuestras centrales nucleares, que es donde se genera la energía, pues empezamos a tener mucha menor energía, nos adormecemos y entender eso pues es muy importante, sobre todo al ver que hay pasajeros pues que se desmayan, ¿no? Sin causa aparente y que una de las acciones de primeros auxilios pues es tumbarlos y elevarles las piernas para que la sangre vuelva al cerebro y esa sangre que lleva oxígeno pues produzca esa recuperación. Mencionar que el cerebro pues, gasta el 20% del aire que nosotros inhalamos. Es uno de los órganos que mayor demanda oxígeno. La siguiente foto, pues los cambios de presión y la incidencia que está teniendo los órganos internos con el efecto acumulativo. También mencionar el efecto multifactorial. No es lo mismo que al cuerpo se le ataque por un solo frente que se le estén atacando por 20 frentes diferentes. Que en esos 20 frentes están pues, todos esos agresores y el cuerpo tiene que responder a ellos. La siguiente foto pues, son los desinsectantes, que son sustancias que se echan al aire, que se añaden al aire, que tienen toxicidad, que son capaces de matar mosquitos y que nos afectan también a nuestro sistema nervioso central. La siguiente de arriba a la izquierda, pues la calidad del agua, junto con la siguiente foto de la derecha, los filtros. El filtro de la izquierda está usado y el filtro de la derecha está nuevo. Ahí podéis ver la diferencia. Esto es una foto real que yo saqué trabajando dentro del avión en el que esa superficie oleosa, se ve una superficie oleosa negra sobre el agua. Y es que el aire de la cabina se está contaminando con aire, o sea, con el aceite de los motores, porque es de donde se saca la presurización del aire, y también se está presurizando los tanques de agua. Los tanques de agua que además también se están utilizando sustancias químicas para mantener ese agua transparente y limpia, o transparente, que se vea transparente, pero con un montón de sustancias químicas que son añadidas para limpiar los depósitos y los tanques de agua de los aviones, ¿no? Todos habéis visto también la formación de algas y de ciertos microorganismos dentro del agua y el tratamiento de agua que también sucede pues, en la población normal y podéis observar que bueno, pues tienen flúor, cloro, grandes concentraciones de flúor, de cloro, de trialometanos, de metales pesados en el agua de casa y la necesidad pues, de filtrarlos. La foto de la derecha es el ruido, la exposición a ruidos, a un mayor ruido constante durante un montón de horas. Todo eso tiene una incidencia sobre nuestro sistema nervioso central. La de la derecha, la ergonomía en el trabajo, pues muy ilustrativo el transportín, pero también pues, el trabajo que hacemos subiendo pesos por encima de los hombros y nuestro daño sobre el sistema musculoesquelético. Y abajo a la izquierda, pues es un medidor de gases tóxicos. En este caso está midiendo el formaldehído y compuestos orgánicos volátiles.
También mencionar que veremos luego el vídeo ilustrativo donde se ve la cantidad de sustancias orgánicas volátiles que estamos respirando. La exposición a temperaturas extremas, tanto elevadas como bajas temperaturas en nuestro trabajo. Al estar dentro de un lugar donde es de alta ocupación, pues ese calor, cómo está afectándonos y cómo nuestro cuerpo tiene un poder adaptativo que precisamente lo pone en marcha los neurotransmisores en comunicación con las glándulas endocrinas. Pero entender que es también limitado, ¿no? Cuando estás expuesto a todos estos multifactores, todos estos factores a la vez, pues están teniendo una mayor incidencia. La comida que consumimos dentro del avión, pues bueno, todos lo podéis evaluar y saber qué calidad de comida hay, es comida precocinada, que ya ha sido calentada y preparada anteriormente, el que volvemos a recalentar, que cada vez que se calienta pues destruimos micronutrientes esenciales. Y la última foto, pues medicamentos que no son aplicados, no vía oral, sino inyectada, y que sobre la población normal pues nos ponemos de 5 a 6 más, y que también está teniendo una incidencia porque tienen unos efectos secundarios que no me los invento yo, sino que simplemente pues, el que lo quiera investigar, con poner vademecum y la medicación que le inyectan, podrá comprobar qué efectos secundarios y qué riesgos, qué mayores riesgos, pues esto lo trato como un factor de riesgo adicional, estamos corriendo, ¿no? Este es el vídeo que os mencionaba, a ver si lo podéis ver. Son los compuestos orgánicos volátiles. Nos dicen que el aire de la cabina se filtra y sí, se filtra, pero únicamente el aire de recirculación, y los filtros EPA pues tienen una capacidad muy limitada también de filtrar las partículas y los compuestos orgánicos volátiles. Esto pues es la cabina de pilotos incidiendo el sol y en la que se iluminan pues, todos esos compuestos orgánicos volátiles. Alguna vez pues, probablemente lo hayáis observado en casa al cambiar las sábanas de casa, esa mayor cantidad de compuestos orgánicos volátiles. Es como muy característico dentro del avión, y los pilotos y tripulantes de cabina de pasajeros pues sabemos, quizá no hemos puesto el foco en ello, pero sabemos y somos conscientes que el avión prácticamente no se limpia. No hay una limpieza exhaustiva, porque lo que prima es que el avión tiene que llegar y tiene que despegar cuanto antes, ¿no? Horas que está el avión parado o que está en tierra son horas que la compañía pues no está teniendo rendimiento económico. Y por eso son lugares pues muy sucios, públicos, donde se concentra un montón de personas. Y destacar que estos compuestos orgánicos volátiles pues vienen de la descomposición de los materiales que hay dentro del avión, que tienen retardantes de llamas. Son sustancias organofosforadas que son más dañinas que las sustancias que podemos tener en casa. En casa, pues también hay gases tóxicos como el gas formaldehído, que un mueble de madera, por ejemplo, con los barnices y demás, pues está teniendo una degradación y está generando también gases que vienen a través de las tuberías, de lo que cocinamos, de los productos de limpieza. No somos conscientes de esas pequeñas dosis a las que estamos expuestos en el día a día, que tienen un efecto acumulativo. Aquí, bueno, he sintetizado todas las fotos que hemos ido viendo, por si me he dejado alguno. También, pues, las pérdidas de sueño, la salud mental, todo lo que está teniendo de incidencia en nuestra salud mental, que la trataré y de explicar un poco después con la barrera hematoencefálica, una barrera de protección que tiene el cuerpo y que está protegiendo uno de los órganos fundamentales, que es el cerebro, y que hay que entender que cuando entran mayor cantidad de partículas dentro del cerebro, también se produce una inflamación y puede incluso producir alguna lesión. Todo eso lo que hace pues, es alteración de los comportamientos, mayor irritabilidad, que muchas veces pues, no sabemos y no entendemos de dónde viene. Que junto a la pérdida de sueño, por ejemplo, que estamos rompiendo los ritmos circadianos, pues tiene una mayor incidencia, porque hay que entender que mientras dormimos el cuerpo se está desintoxicando. Entonces, pues, si estamos metiendo mayor cantidad de sustancias tóxicas
dentro del cuerpo que genera esa inflamación y a la vez estamos perdiendo horas de sueño, no le estamos dando la posibilidad de desintoxicar al cuerpo y de ahí esos cambios de humor que a mí, pues cuando empecé a trabajar en aviación, me llamaron bastante significativamente la atención porque, bueno, entré en una compañía aérea donde la gente pues es joven o, bueno, éramos más jóvenes y viajábamos a sitios pues, con lo enriquecedor que es, ¿no? Viajar con gente joven, pasándolo bien. Y me llamó mucho la atención cuando nos subíamos al avión cómo se producían esos cambios de humor, ¿no? Y ahora pues los entiendo porque también asimilo que hay un ejemplo que por similitud se produce, que es, por ejemplo, las personas que beben alcohol, ¿no? A la hora de metabolizar las sustancias tóxicas, hay personas que las metabolizan de una manera muy diferente y les afecta pues, más o menos, ¿no? Hay personas que al tomar alcohol pues, se vuelven agresivas, ¿no? Y otras personas pues, que tienen exaltación de la amistad. Entonces, pues va en función del metabolismo de cada uno, de la epigenética y también de esas barreras de protección y de la capacidad de metabolizar esas sustancias tóxicas, ¿no? Cómo nos esté afectando. Y bueno, pues mosquitos, chinches, garrapatas, volar a zonas de guerra con el estrés que eso genera. El estrés es uno de los ejes también, bueno, uno de los factores de riesgo fundamentales a los que nos están exponiendo y cada vez pues más absurdamente, ¿no? Porque antes, antiguamente, pues llegabas, el avión lo limpiaban, tenías momentos de relajación, ahora pues además nos cargan con acondicionar o limpiar el avión, que no es una de nuestras funciones. Y incluso, pues igual, con los pilotos también en esas escalas en las que no te puedes relajar y comer, ni aprovechar y comer, ¿no? Siempre estás, pues, con ese sistema parasimpático activado. Perdón, el sistema simpático activado, ¿no? Ese lucha o huye activado de generar adrenalina y cortisol. Aquí en esta diapositiva he sintetizado un poco todo lo que vengo hablando. Pues el trabajo lo que provoca es una menor exposición al sol, ¿no? Que como factor también imprescindible para entender uno de los neurotransmisores, que es fundamental, que es la serotonina. La serotonina se segrega un 10% por la glándula pineal dentro de la barrera hematoencefálica. El 10% está segregado en el cerebro y el 90% en el otro cerebro, en el segundo cerebro, que son los intestinos. Es muy importante entender la serotonina como neurotransmisor de la felicidad al exponernos al sol y qué función tiene y qué relación tiene con la melatonina. Cuando nos pasamos un día de playa, todo el día de playa al sol, estamos segregando mayor cantidad del neurotransmisor serotonina. Cuando ese día, después de ese día de playa, nos exponemos a la oscuridad, esa serotonina que se ha segregado en grandes cantidades se convierte en melatonina. Y es cuando la melatonina activa esa función del cuerpo de reposo, de desintoxicación y de reparación, que es cuando entramos a dormir y el cuerpo aprovecha para desintoxicar. Si nosotros no hemos segregado la cantidad necesaria de serotonina porque volamos, por ejemplo, por la noche a turnos nocturnos, no solo nosotros, no solo está pasando en pilotos y tripulantes de cabina de pasajeros, sino también pues, médicos, enfermeras, conductores, vigilantes. Todos ellos, pues al trabajar por la noche, están rompiendo el ritmo circadiano, que una de las cosas que es fundamental también es entender que son las mitocondrias las que regulan los ritmos circadianos. Entonces, al tener menor serotonina, podemos tener menor cantidad de melatonina, dormimos peor. Al dormir peor, no podemos entrar y hacer de manera efectiva esa función de desintoxicación, de reparación y regeneración que tiene el cuerpo, que es increíble cuando la entiendes y cuando la acompañas.
el cuerpo se regenera prácticamente todas las células que tienes hoy en tu cuerpo. Dentro de 7 años no tendrás ninguna. Es decir, pues cada célula, vamos, todas las células pues se mueren. Es una muerte programada que se llama apoptosis, que además también las mitocondrias se encargan de ello. Y es fundamental tener la capacidad de desintoxicación elevada, es decir, sacar esas células muertas, ya no solo las sustancias tóxicas que están entrando, esos exosomas dentro del cuerpo, sino también el sacar la basura, ¿no? Que es, haciendo una similitud fácil de entender, por la noche lo que hace el cuerpo es sacar la basura, pero tenemos que tener elevados los niveles de glutatión para poder hacerlo de manera efectiva. Entonces, al deteriorarse la capacidad de desintoxicación, se eleva la toxicidad del cuerpo. Al elevarse la capacidad del cuerpo, de la toxicidad del cuerpo, se produce una inflamación que se llama síndrome metabólico, que es una inflamación de bajo grado, constante y silenciosa, que se va construyendo y que lo que hace es que las células se debiliten. Que es una función maravillosa que hace el cuerpo para proteger el material más preciado, que es el ADN, que está dentro de la célula, pero lo que está también a la vez de protegiendo a la célula de esas sustancias tóxicas para proteger el ADN es dificultando la entrada de micronutrientes. Entonces, al dificultar la entrada de micronutrientes, está debilitándose las células. Entonces, nosotros, pues, bueno, cuando se debilitan las células, se debilitan las barreras de protección que antes hemos mencionado, la hematoencefálica, la pulmonar, la intestinal y la cutánea, ¿vale? Son las 4 barreras de protección que son muy importantes entender que cuanto mayor toxicidad, mayor es la inflamación, mayor es el síndrome metabólico y mayor debilitamiento se está produciendo de las células. Entonces entras como en una espiral negativa en las que, bueno, pues después hablaré con la solución de la suplementación y cómo elevar los niveles de glutatión, el empujonazo que te da y convertirla en una espiral positiva. Al debilitarse las barreras de protección entran más cantidad de tóxicos. Las barreras de protección pues son como coladores, ¿no? Si cuando las tienes fuertes, pues prácticamente no entran sustancias tóxicas, pero cuando las tienes debilitadas, pues atraviesan los agujeros, o sea, pasan por los agujeros del colador en mayor cantidad. Entonces, pues eso produce mayor toxicidad, mayor inflamación y mayor debilidad de las células y mayor debilitamiento de las barreras de protección. Y así, pues en esa espiral descendente empiezas a tener también menos energía, a participar o sea, al tener menos energía, empiezas a tener menor capacidad de hacer deporte y haciendo deporte, pues ayudas al cuerpo también a desintoxicar. En esta otra diapositiva lo que he querido ilustrar es el, el que empezamos con el vaso vacío, ¿no? Entonces el cuerpo se empieza a sensibilizar. Quizá nosotros no somos conscientes de que hasta que nos salta una enfermedad o tenemos pues una serie de síntomas y empezamos a escuchar esos síntomas, pues pensamos que a nosotros no nos está afectando. Una de las cosas, por ejemplo, que es bastante significativa es el gluten, ¿no? Pensamos que a nosotros el gluten, bueno, pues no nos afecta, pero está afectando a un montón de gente. Lo que pasa es que nuestro cuerpo se está llenando eh, pues a una cierta velocidad y llegar al día que se rebose y que nuestro cuerpo empiece a reaccionar, ¿no? Frente a esas sustancias tóxicas o esas sustancias dañinas que nos acabará afectando. En aviación sucede lo mismo, ¿no? Empezamos siendo muy jóvenes, teniendo esas barreras fortalecidas y ese envejecimiento prematuro que se está produciendo pues es por el fruto de todos los factores de riesgo que antes hemos tratado. Es importante entender la epigenética. Nosotros tenemos pues una genética heredada de nuestros padres, de nuestros ancestros, y es importante entender que no solo se heredan esa genética, ese ADN, sino que también se heredan unos hábitos. Entonces, si tú quieres no disparar esa pistola, que no nos ocurran las mismas enfermedades que nuestros padres o nuestros abuelos y nuestros ancestros han venido sufriendo,
pues lo que hay que también es tener un pensamiento crítico, abrir la mente y ver qué hábitos adquiridos por la familia tenemos para no ir en la dirección de disparar esa pistola cargada, ¿no? Es como esa similitud de tener una pistola cargada, pero está en la persona el dispararlo o no, el que aparezca la enfermedad o no. Los neurotransmisores que he destacado aquí, pues uno que es el fundamental, que es la serotonina, los que están en un proceso de, espiritual, ¿no? De desarrollo espiritual, entenderán la importancia de la serotonina, de la glándula pineal, que se segregue ese 10% dentro de la barrera hematoencefálica. Destacar que las mujeres segregan un 50% menos de serotonina y por eso pues, puede resultar más crítico a la hora pues, de padecer ansiedad, depresión y ciertas cosas que no acaban pues, de entenderse por estos factores, ¿no? Afectan pues, un poco más estos factores de riesgo. Al igual que, por ejemplo, las radiaciones cósmicas ionizantes. También pues, las mujeres están más, les afecta en mayor medida esa exposición a las radiaciones cósmicas que a los hombres. Destacado también el óxido nítrico como neurotransmisor fundamental, que luego hablaré, puesto que Immunotec, Immunocal como suplemento nutricional favorece y me parece uno de los neurotransmisores fundamentales que además, si la población normal pues, debería aumentar, no solo los deportistas, sino la población normal, porque facilita la vasodilatación y la circulación sanguínea, la mayor oxigenación de los tejidos. En nuestro trabajo en aviación, por estar expuestos a ese lugar hipóxico, ¿no? En el que la concentración de oxígeno sigue siendo del 21%, pero estamos volando como si, o sea, estamos a una altitud como si estuviéramos en lo alto de una montaña de 2.500 metros. Entonces, las moléculas de oxígeno están más separadas y la capacidad que tenemos nosotros, nuestro cuerpo, de absorber ese oxígeno se ve disminuida. Entonces, pues al tener menor capacidad de tener oxígeno dentro de las mitocondrias, se produce pues ese adormecimiento que muchas veces sufrimos dentro del avión, que no sabemos de dónde viene, y es por la falta de oxígeno. Vale, aquí he destacado pues, Immunotec, que es una empresa que lleva 25 años comercializando un suplemento nutricional que tiene unos estudios médicos científicos bastante increíbles. Yo cuando me llegó a mí a través de Cristina, pues era bastante escéptico porque bueno, la vida me hizo pues, cuestionarme todo lo anterior que había sufrido a través de esos fraudes y de esas injusticias vividas. Entonces, pues me hizo muy escéptico y desde ese escepticismo, pero creyendo en Cristina, desde el primer momento que me lo habló, eh, empecé a probar con Inmunocal, dejé la suplementación que os he explicado antes y bueno, sufrí una mejoría bastante espectacular de pelos de punta en la que yo había normalizado un estado de salud por mi edad, por mi trabajo, y empecé a ver que tenía una mejoría muy significativa y que hay un potencial cuando entiendes los procesos internos y cuando le das al cuerpo los micronutrientes, las vitaminas y los minerales esenciales, eh, bastante espectacular. En ello, pues se confía en la empresa Immunotec a la hora de investigar todos los estudios médicos científicos que tienen. Es impresionante el departamento de desarrollo y de investigación que tienen, con un montón de enfermedades, las mal llamadas autoinmunes, ¿no? Que vienen por no entender esa destrucción de neurotransmisores que se está produciendo. Y bueno, pues me sorprendió mucho que a España pues, llegara solo hace 3 años, pero es una empresa que empezó en Canadá, en la Universidad de McGill, que lleva 25 años, que de ahí saltó a Estados Unidos y de Estados Unidos llegó a México, llevan 18 años en México, tuvo expansión por distintos países de Sudamérica
y a España pues llegó en el año 2020 durante la pandemia, que se empezaron a enterar de ello pocas personas y que está teniendo una expansión brutal porque los testimonios de las personas que están confiando en Inmunotech pues se hacen bastante sorpresivas. Incidir en que, bueno, mi escepticismo viene, o sea, tiene algo beneficioso y algo perjudicial, ¿no? Cuando eres una persona escéptica, pues no crees en nada, ¿no? Y puedes caer en la figura de decir, bueno, ya no me creo nada, ¿no? Pero es que dentro de la sociedad pues hay gente haciendo cosas que son maravillosas y espectaculares y luego pues está el otro lado, ¿no? Tanto el lado del bien muy potenciado como el lado del mal. Pero cuando uno solo está focalizado en el problema, se está perdiendo la otra solución, la otra parte, ¿no? Que es la solución. Yo estaba focalizado mucho en los factores de riesgo, en toda la incidencia que estaba teniendo y bueno, gracias a ello también pues atraje un poco la solución, Cristina me lo habló y fue pues el testimonio que os lo voy a narrar en estas diapositivas en las que he puesto lo que yo he entendido, ¿no? Después de todos estos meses. Empecé a tomarlo en septiembre del 2023 y bueno, dejé la suplementación anterior, empecé a confiar en lo que Cristina me había contado, en su testimonio también brutal y empecé a experimentar que yo tenía esa baja energía, tenía una fatiga crónica, en momentos de relajación yo me dormía, a lo mejor iba en la furgoneta o estaba en casa durante el día de manera relajada y me dormía, ¿no? Tenía muy baja la energía. Todo esto lo he entendido a posterior, me ha costado entenderlo porque, claro, yo no podía imaginar que mi estado de salud podía ser el actual, con los niveles de energía que tengo ahora. También tenía el síndrome metabólico, esa inflamación de bajo radio constante y silenciosa, estaba inflamado, mi cuerpo pues estaba inflamado y había acumulado además tejido graso en el que se acumula las sustancias tóxicas. Eso es bastante importante entenderlo a la hora de entender cómo funciona nuestro cuerpo, que es maravilloso, que cuando no puede desintoxicar y no puede sacar esas sustancias tóxicas, las acumula en el tejido graso y es muy importante a la hora de hacer ciertas dietas, de quemar esa grasa, de entrar en cetosis o autofagia y meter el cuerpo en autofagia, de eliminar o de quemar ese tejido graso porque se va a aflorar esas sustancias tóxicas al torrente sanguíneo. Entonces, es muy, muy determinante tener elevados los niveles de glutatión elevados, que es la sustancia que va a facilitar la eliminación y el sacar esas sustancias tóxicas mediante el riñón y el hígado. Mediante los riñones y el hígado. La alteración de los ritmos circadianos, vigilia al sueño, menos horas de sueño, o sea, yo, tenía pues mayor toxicidad por entender lo que antes he explicado, que es que mientras dormimos, esa melatonina ha metido el cuerpo y ha activado esa función de reparación, de desintoxicación, eh, y que entender que cuando tú estás alterando esos ritmos circadianos, no estás durmiendo las horas que necesitas y por la noche, en total oscuridad, sincronizado, pues estás esquivando esa desintoxicación, entonces se eleva la toxicidad. Al elevarse la toxicidad se debilita la capacidad de desintoxicación que tenemos nosotros y bueno, pues esas barreras que son determinantes entender, que es la barrera hematoencefálica, la cutánea, la pulmonar y la intestinal. Ahí he destacado que yo tenía palidez en la cara cuando tenía un nivel de toxicidad bastante elevado y que yo me observaba una cierta palidez cuando me duchaba con agua caliente después de un vuelo largo, pues llegas destemplado al hotel y lo que hacía era pues una ducha de agua caliente bastante larga y entendí que a través de la piel, de la permeabilidad de la piel, de la barrera cutánea, estaban entrando esas sustancias que hay en el agua de grifo que tiene pues mayor cantidad de cloro, flúor, crialometanos, metales pesados y que también cuando estás dentro de la ducha pues se están produciendo unos vapores que estás respirando, ¿no? Y cuando me salía de la ducha yo me miraba y tenía como palidez en la cara y no me explicaba de dónde podía venir.
también al hacer algo de ejercicio, de incluso pues trabajar en el jardín o limpiar la casa y sudar y demás. Mi madre muchas veces me decía, tienes mala cara, ¿no? Estás pálido. Mi nivel de toxicidad pues era bastante elevado. Debilitada la barrera pulmonar, tenía reacciones alérgicas. Cuando yo llegaba a casa después de una rotación, pues estoy en una compañía en la que me paso 30 días fuera y luego pues 10 días en casa. Llegaba a casa y con el pelo del perro, con la mayor, la mayor polvo que había dentro de la casa, de esos compuestos orgánicos volátiles que hay dentro de casa, porque también, bueno, hay una de las cosas que hacemos mal, que es acumular muchos objetos dentro de la casa y la limpieza pues no es siempre la adecuada a la hora de mantener pues la casa limpia y luego entender también lo importante y lo fundamental que es ventilar las casas, claro. ¿Por qué hay mayor gripe y constipados en invierno? Pues porque ponemos la calefacción y no mantenemos las ventanas abiertas durante todo el día, ¿no? En verano lo que hacemos pues, es tener la casa abierta, las ventanas abiertas, nos pasamos muchísimo más tiempo fuera, en el exterior, entonces pues nuestro cuerpo, además de estar expuestos al sol en mayor cantidad, pues estamos respirando mayor calidad de aire y eso pues tiene una incidencia en el que en invierno estamos respirando menor cantidad de oxígeno, nos estamos poniendo menos al sol, estamos respirando más gases tóxicos que hay dentro de la casa, que como he mencionado antes, pues vienen pues, a la hora de cocinar, de las tuberías de los baños y de las calderas, de la propia descomposición de los muebles y de todos los materiales que hay dentro de la casa. Y la gripe o constipado lo que está haciendo el cuerpo, y hay que entender, es desintoxicando. Está generando mucosidad para excretar y sacar todas esas sustancias tóxicas que tenemos dentro del cuerpo. Pero hay que entender que nosotros tenemos que acompañar ese proceso. No podemos, no podemos pararlo mediante medicamentos. O sea, el tomar, por ejemplo, antibióticos o el pararlo con medicación, porque entonces no solo no estamos facilitando y ayudando al cuerpo, sino que se lo estamos dificultando. Y además esos medicamentos tienen efectos secundarios. Con respecto a los medicamentos, entendí, yo me estoy construyendo una casa y estuve pues muchos años viviendo en una casa que para calentarla necesitaba encender la chimenea. Esa chimenea robaba oxígeno a la habitación y además generaba gases tóxicos, ¿no? Que yo estaba respirando y no tenía la conciencia de que eso me estaba afectando. Pues de repente me venían dolores de cabeza y yo siempre de manera instintiva he intentado tomar muy poco medicación, ¿no? Pero cuando ya la intensidad del dolor es tan grande, pues al final se hace inevitable. Pero claro, no hay que llegar a ese momento de necesitar la medicación, ¿no? Hay que escuchar al cuerpo antes. Y en ese momento, pues de manera muy puntual me tomaba Nolotil. Si queréis mirar y buscar en Nolotil en Google, podéis poner Asociación de Afectados por los Medicamentos, Nolotil, y podréis ver la cantidad de cosas que están saliendo a la luz a raíz del Nolotil. Hace unos años se detectó que el Nolotil producía un pico de mortalidad en los ingleses que venían a España y se les recetaba un Nolotil y sacaron una nota interna para los médicos que dejaran de recetar Nolotil a los ingleses. Y dices, bueno, una cosa que está afectando a los ingleses, pues también está afectando al resto de la población. Pues lo siguieron y lo siguen vendiendo en las farmacias, la gente tiene acceso a él y ahora pues con los años ha salido, como la verdad siempre acaba saliendo a la luz, pues ha salido que hay una asociación luchando por sacar todas las afecciones de gente afectada por esos efectos secundarios que tiene el Nolotil, que lo único que hace es matar el síntoma, ¿no? Al cuerpo hay que escucharlo, es como si ahora mismo te salta una alarma en la cocina de un fuego y tú vas con el medicamento, que es un martillo, y le pegas un martillazo a la alarma. Si lo que tienes que atacar es el fuego, no tienes que apagar el síntoma, sino que hacer caso y centrarte en la causa, en la raíz del problema, ¿no?
Bueno, eso lo que produce es mayor dificultad a realizar las digestiones y mayor también debilidad en la barrera intestinal. Fundamental también entender a la hora de tener la microbiota fuerte y tener esa digestión y ese poder de absorción de los micronutrientes. Para eso, pues la importancia que tienen los probióticos, ¿vale? En contra de los antibióticos, el cuidar la flora intestinal. El debilitamiento de la barrera hematoencefálica que antes pues, he explicado, con esa acumulación de tóxicos que generan esa inflamación, cambios de humor, irritabilidad, dificultad de concentración. Ahí esto es una cosa que también es bastante significativa en la gente mayor. Se produce un mayor debilitamiento de la barrera hematoencefálica y hay mucha gente pues, que dicen, bueno, es que cuando te vuelves mayor te vuelves refunfuñón, ¿no? Y estás siempre cabreado y estás enfadado, irritable, etcétera, etcétera, ¿vale? Pues tiene una explicación física también sobre el cuerpo físico porque se debilita esa barrera hematoencefálica. O a una cierta edad en perder la cabeza, ¿no? Cuando las personas ya pierden la cabeza. Ahí también está el tema del Alzheimer, y enfermedades pues, que tienen un origen y que, bueno, Jimmy Goodman en su libro del glutatión pues explica muy bien en en la tercera parte del libro. Yo padecía anemia también, es producida por exposición a esos hidrocarburos, a esos gases tóxicos, que también en el libro de Jimmy Goodman lo explica muy bien, en el índice. La manera de utilizar este libro es ir al índice e ir a los capítulos y leer lo que a cada uno le resuene en función de su estado de salud. Y hay otra cosa que es bastante significativa, que hemos normalizado los sangrados frecuentes o mayores sangrados, tanto en hombres como en mujeres. En mujeres a través de la menstruación y en hombres a la hora de ir al baño. Y muchas veces pues hemos normalizado el que, bueno, pues eso es debido al estrés o es debido a algo que no nos explicamos, ¿no? Y que eso pues es normal. Pues tiene una razón y a la hora de elevar los niveles de glutatión, pues esos sangrados frecuentes se van porque lo que hace el cuerpo con esos sangrados es cuando el cuerpo tiene muy disminuida la capacidad de desintoxicación, de manera desesperada intenta sacar esos tóxicos a través de esos sangrados. Vale. Esta es la espiral negativa y descendente en la que yo entré, esa mayor acumulación de tóxicos que generan esa mayor inflamación del síndrome metabólico, que es esa protección que tiene el cuerpo. Esa dificultad, o sea, al elevarse esa inflamación, se eleva la dificultad de entrada de esos micronutrientes y también del oxígeno. Cuando en la mitocondria es nuestra central nuclear. Cuando tú a la mitocondria le das más madera y le das más oxígeno, el fuego es más intenso, o sea, la energía que tienes es mayor. Entonces, cuando tú le estás metiendo menos micronutrientes y además menos oxígeno, pues la energía va bajando. Se produce un debilitamiento de las células y eso pues, hace que las barreras de protección se debiliten, como hemos mencionado antes. Baja la energía, al no llegar los micronutrientes, entonces puedes hacer menos deporte y al hacer menos deporte, pues también estás dificultando esa desintoxicación. Cuando tienes la energía alta y lo utilizas para hacer deporte a diario, pues estás ayudando y estás acompañando a lo que hace el cuerpo, que es desintoxicarse por la noche. Entonces, pues llegas a la noche y te levantas despejado después de dormir porque ya la toxicidad pues es mucho menor. Una de las cosas que es bastante característica es que cuando tú elevas los niveles de glutatión, te vas a levantar despejado, con la mente despejada, sin esa pereza, sin querer seguir durmiendo, ¿no? Porque al final pues se ha hecho la función de desintoxicación de manera muy efectiva por la noche. Y esta es la espiral positiva en la que entras, ¿no? En cuanto metes una suplementación con el inmunocal, elevas los niveles de glutatión y ganas poder de desintoxicación, eliminas el síndrome metabólico, esa inflamación, se produce esa desinflamación, eliminas el síndrome metabólico, eso hace que entre en mayor
micronutrientes dentro de la célula, también oxígeno, empiezas a tener energía, empiezas a tener mayor capacidad de hacer deporte, empiezas a fortalecer la célula, ¿no? Porque esto se trata de alimentar las células, de meter esos micronutrientes de manera muy efectiva dentro de la célula para fortalecerlas y para tener esa regeneración celular y ese fortalecimiento de las barreras de protección que tan importantes son entender que hay que tener fuertes, porque a día de hoy pues están expuestos a un montón de sustancias tóxicas que nos vienen por todos los frentes, a través de la comida, del agua que bebemos, del aire que respiramos, de todo lo que nos rodea, ¿no? De esa mayor toxicidad. Y bueno, eso, despiertas descansado por la noche porque el cuerpo pues, hace esa función de desintoxicación. He querido destacar en esta diapositiva la sinergia, todo está conectado y ocurre en cadena, ¿vale? Esa sinergia que ocurre cuando entiendes los procesos a nivel interno. También lo voy a aplicar después pues, a esa sinergia tan bonita que se generó cuando Patricia Consavein y Gustavo Bonus se unieron hace 45 años en la Universidad de McGill y empezaron a investigar sobre los pacientes, la capacidad de mejorarse después de unas ciertas cirugías, cómo ciertos pacientes mejoraban de manera más rápida que otros pacientes y pusieron el foco en el glutatión, en cómo elevar los niveles de glutatión. Y se produjo esa sinergia entre una de las primeras mujeres inmunólogas en el mundo y un médico cirujano especialista en nutrición y en sinergia pues lograron una cosa que bueno, pues es increíble, que es desarrollar un suplemento nutricional accesible a todo el mundo y que tiene un beneficio tan enorme. Las espirales, que bueno, pues eso es lo que he venido explicando, que se inicia con una función de limpieza y desintoxicación, esa desinflamación y cómo se produce esa espiral positiva en la que tu cuerpo cada vez se encuentra más desintoxicado. Yo bueno, soy bastante ambicioso ahora que he comprendido la capacidad que se tiene y la capacidad que tiene el cuerpo humano de desintoxicarse y de limpiarse. Soy bastante ambicioso porque, bueno, quiero incluso desarrollar capacidades extrasensoriales, que yo estoy casi convencido que la sociedad pues, nos mantiene alejadas utilizando un bajo porcentaje de nuestras capacidades cerebrales, utilizando un 10% o bueno, muy poco de nuestras capacidades. Y bueno, pues ahí hay todo un tema pues, con el desarrollo espiritual y cómo está todo conectado al ser pues, seres espirituales y energía viviendo una experiencia humana y lo fundamental también que se hace entender el funcionamiento del cuerpo que estamos habitando, ¿no? Y cuidarlo y cómo poder desarrollar esas capacidades extrasensoriales incluso. Se está produciendo ese cambio de paradigma, ese cambio del sistema de creencias. La gente se está empoderando, se está haciendo responsable de su propia salud, que es una de las cosas que son muy necesarias y determinantes a la hora de no delegar, ¿no? En médicos. Y cada vez los médicos, cuando vas a una visita, pues bueno, hacen todo lo que pueden, por supuesto, con los medios que tienen, pero que cada vez pues empieza a ser más ridícula, porque cuando vas a un médico ya no tiene ni tiempo ni siquiera de explorarte. Prácticamente la visita la pasa pues escribiendo en el ordenador y las visitas cada vez son más cortas y en las que pues no puedes entrar a investigar las causas que te están provocando esos síntomas de los que hablábamos antes, ¿no? Entonces, no hay nadie mejor que uno mismo, no hay médico mejor que uno mismo a la hora de identificar las causas y de entender el estado de salud que tiene. Y luego he querido destacar que el cuerpo está formado por chon a la hora de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. ¿Vale? La importancia de entender pues el oxígeno, el hidrógeno y el nitrógeno, también conjugado con el carbono. El carbono a la hora de tener pues esos minerales aportados de manera orgánica, ¿no? Y no minerales de manera inorgánica que tienen una biodisponibilidad muchísimo menor.
Cuando entiendes que el cuerpo es carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, esto te lleva a investigar más cosas sobre la importancia que tienen estos cuatro componentes y elementos en el cuerpo. Destacar con el oxígeno y el nitrógeno, ¿no? El óxido nítrico como neurotransmisor del que hemos hablado y del que Inmunocal pues tiene un suplemento brutal, que yo es el que me estoy tomando y me sigo tomando, que es el Sport, ¿vale? Que hemos hablado, que es vasodilatador, que facilita la función cardiovascular y la mayor oxigenación de tejidos y potenciando, por supuesto, que llegue mayor cantidad de oxígeno a nuestros órganos. Bueno, estas son las leyes fundamentales de la salud. Mencionarlas de manera rápida. El aire puro, todos sabemos lo importante que es respirar aire, el oxígeno puro, estar expuestos a la luz solar. La función que hemos hablado antes de segregar mayor cantidad de serotonina dentro de la glándula pineal, dentro de la membrana hematoencefálica en la glándula pineal, pero también en 90% en el intestino. Irse a la cama pronto y la calidad del sueño, tener una rutina, respetar los ritmos circadianos, pues es brutal cuando uno entiende que cuando se expone a la oscuridad, esa serotonina que se ha segregado durante el día se convierte en melatonina y esa melatonina lo que tiene es una función de desintoxicación, o sea, está entrando el cuerpo en esa función de desintoxicación y está metiendo el cuerpo pues, en esa reparación y regeneración que se produce por la noche mientras dormimos y no estamos expuestos a esos estímulos que bueno, pues, nos activan nuestros neurotransmisores y nuestras neuronas. Mantenerse hidratados y la calidad del agua, entender la función de los minerales, de la bomba sodio-potasio, brutal el tema de saber hidratarse, de beber agua y saber beber agua, de aportar minerales de manera muy efectiva, de entender el agua de mar, ¿no? Lo importante que es también aportar ese agua de mar y esos minerales. Yo tengo siempre, bueno, pues una bolsita con sal marina. Cada vez que bebo agua, simplemente cojo un poco de sal que contiene cerca de 82 minerales que son fundamentales, todos ellos para el cuerpo, y simplemente me lo pongo en la boca y luego pues bebo agua. Es una manera de hidratarse y de entender que se va a activar la bomba sodio-potasio, que es la que va a hacer que esos micronutrientes y esa hidratación entre dentro de la célula. O sea, no se trata de beber agua destilada o agua que no contiene minerales, porque esa hidratación pues simplemente se va a beber y se va a expulsar. No va a entrar y no va a hidratar a la célula. Y mientras estás hidratando la célula, estás ayudando a meter esos micronutrientes, esas vitaminas, esos minerales dentro de la célula para que lleguen a la mitocondria. Por eso se hace fundamental también mientras se está tomando el suplemento nutricional Inmunocal, que se están metiendo esos aminoácidos y esos micronutrientes, el beber agua y saber hacerlo también a la hora de mineralizarse. Ahora mismo estoy en México y, bueno, prácticamente todas las botellas que encuentras en supermercados es agua purificada, ¿no? Te pone agua purificada, tiene cero de todo. Entonces tú estás bebiendo y lo estás expulsando, pero no estás hidratando la célula, no están entrando ese agua dentro de la célula. Mencionar que el magnesio se utiliza también para activar esa bomba sodio-potasio. Entonces, como suplemento nutricional, el citrato de magnesio que contiene Inmunocal está aportado dentro del plata. Bueno, pues tiene esas sales, no de manera casual, tiene sodio, potasio, calcio y magnesio en fórmula de citrato y que tiene no están ahí por casualidad, sino simplemente para facilitar esa mayor absorción de los micronutrientes que se están aportando de esa cisteína y de esos aminoácidos. Luego el esfuerzo haciendo ejercicio a diario, ese deporte tan necesario a la hora de ayudar y acompañar al cuerpo a esa desintoxicación. Al tener mayor energía vamos a poder hacer deporte y lo vamos a poder acompañar ayudando a desintoxicar. También destacar pues, las endorfinas y todo lo que se segrega en el cuerpo mientras está haciendo deporte.
La nutrición que es eficiente y sanadora, bueno, toda la sabiduría milenaria Ayurveda, ahí para todo el que quiera investigar y el acceso a la información que se tiene a través de Google, podéis ver un montón de información. La importancia que tienen los ayunos a la hora de limpiar el cuerpo, de acompañarlo, de eliminar esos tóxicos que hay en la grasa, de meter el cuerpo en cetosis, en autofagia y de quemar esas sustancias tóxicas, pero la importancia que tiene y es determinante elevar los niveles de glutatión para hacerlo de manera efectiva, porque si no, la persona que está quemando esa grasa va a aflorarlo al tejido, al torrente sanguíneo, del tejido graso al torrente sanguíneo, y del torrente sanguíneo, si tú no lo puedes expulsar a través del hígado y los riñones, la persona se va a volver a intoxicar. Es muy determinante en los pilotos y tripulantes de cabina de pasajeros cómo a la edad de jubilación hay un pico de mortalidad porque la persona, bueno, los pilotos y tripulantes de cabina de pasajeros empiezan a tener más tiempo libre, empiezan a cuidarse, empiezan a hacer dieta, empiezan a hacer mayor cantidad de deporte y empiezan a quemar esa grasa. Pero claro, a una edad avanzada de 60, 65 años, se tiene prácticamente un 30% los niveles de glutatión y el cuerpo tiene muy disminuida la capacidad de sacar esos tóxicos. Entonces, si se afloran al torrente sanguíneo y no se tiene elevada la capacidad en los niveles de glutatión, la persona se intoxica nuevamente y ahí sí van a aparecer enfermedades graves y hay pues un pico significativo en la mortalidad que de todos es sabido, no es oficial, pero se habla que muchos de los pilotos y tripulantes de cabina de pasajeros a los 3, 4 años después de jubilarse empiezan a padecer enfermedades graves y se mueren. Pero no está ocurriendo solo en pilotos y tripulantes de cabina de pasajeros, esto está ocurriendo entre la población normal también. Lo que pasa es que nosotros al tener mayor niveles de estrés oxidativo y ese envejecimiento prematuro, pues se hace más evidente. Y así es como un poco he entendido yo, ¿no? En mi propia salud, los errores que yo he cometido y cómo he visto pues, un beneficio brutal a la hora de elevar los niveles de glutatión y de facilitar esa desintoxicación, esa función de desintoxicación del cuerpo. Vale, luego terminar con los malos hábitos, esto es fuerza de voluntad. Estamos condicionados con muchas de las sustancias, por ejemplo, que hablábamos antes, por la cafeína, ¿no? Tenemos que volar de noche para mantenernos despiertos, forzamos a nuestro cuerpo a estar despierto por la noche, ¿no? Con lo dañino que eso es, como la ruptura de los ritmos circadianos, con todo lo que hablábamos antes del equilibrio de la serotonina, la melatonina, la serotonina como neurotransmisor en comunicación con la melatonina y luego incluso la melatonina con la insulina en el páncreas a la hora de comer. O sea, es determinante cómo entender la segregación de insulina por parte del páncreas a la hora de comer y de encontrar los momentos más adecuados de aportar esos nutrientes dentro del cuerpo. No es lo mismo comer de noche en el que se tiene activada esa función de desintoxicación y esa función de reparación. Si tú comes en ese momento, pues los niveles de insulina se van a disparar. Entonces, ese equilibrio, ¿no? Es importante entender lo que se está haciendo mal. Bueno, el alcohol, el tabaco, el azúcar y el gluten. Yo era pues adicto al azúcar, lo puedo decir abiertamente desde muy pequeño. Iba con pues, bolsas de chucherías, con siempre helado, chocolate, todo tipo de sustancias que contienen gran cantidad de azúcar. Cuando tú al cuerpo le metes azúcar y le metes grasa, el cuerpo dice, tengo dos sustancias que metabolizar. Empiezo por la más dañina, ¿no? El azúcar, y lo que hace es acumular la grasa. Han culpado a la grasa, pero el problema está en las grandes cantidades de azúcar que nos entran a través de los alimentos procesados, de las bebidas eh, de todo tipo, azucaradas y demás, que nos hacen dependientes y adictos, ¿no? Porque dices, bueno, pues yo me tengo que mantener despierto por la noche, pues tengo que tomar mucho café, tengo que tomar muchas bebidas gaseosas que contienen grandes cantidades de azúcar. Y bueno, pues todo eso es darse cuenta, fuerza de voluntad y ir en la dirección contraria.
Vale, en esta diapositiva, pues en cuerpos, en mente sana, ¿no? En cuerpo sano, quiero destacar que cuando tú limpias el cuerpo, pues, o sea, vas a tener una mente sana, ¿no? Y la mente sana, pues la importancia que tienen los neurotransmisores y las neuronas dentro del cuerpo. Cuando empiezas a limpiar ese cuerpo, pues esa función de neurotransmisión empieza a optimizarse, ¿no? Empiezas a neuromodular todo el organismo. Ahí la importancia del sistema psiconeuroinmunoendocrino, ¿no? Como eje central y comunicado entre ellos, intercomunicado. Las neurotransmisores lo que hacen es, un ejemplo muy práctico es, estamos ahora dentro de casa, hace frío fuera, ¿no? Salimos a la calle y cuando hemos salido a la calle, nuestro cuerpo, mediante los neurotransmisores, le envían la información a las hormonas, a las glándulas endocrinas, perdón. Las glándulas endocrinas, en respuesta a ese frío, pues mandan la respuesta y empiezan a segregar ciertas hormonas. Y tenemos un poder de adaptación brutal, pero hay que entender que también es limitado. Y esas hormonas que se han segregado pues están en contacto con el sistema inmunológico para mantener ese equilibrio. Fundamental pues entenderlo, que es limitado y que bueno, pues en aviación al estar expuestos a más de 20 factores de riesgo a la vez, pues se está produciendo esa multifactorialidad y además ese efecto acumulativo de años tras años ir minando nuestra salud. En esta otra diapositiva, pues he querido destacar pues, lo que Nikola Tesla decía, que si queremos entender el universo, somos energía, frecuencia y vibración, de cara a entender esa energía, ¿no? ¿De dónde sale esa energía nuestra? De las mitocondrias, de lo importante que es y de ese sistema nervioso central, de esa electricidad que tenemos en el cuerpo, de ese sistema nervioso central con dos ejes, el simpático y el parasimpático. Cuando tenemos activado nuestro sistema simpático, estamos generando cortisol y adrenalina. El cortisol y la adrenalina lo que hace es inhibir la serotonina. Entonces, si estamos inhibiendo la serotonina, volvemos a lo mismo, la importancia que tiene sobre la melatonina. Estamos disminuyendo los niveles de melatonina. Si estamos disminuyendo los niveles de melatonina, no se puede entrar en esa función de desintoxicación por la noche, de reparación y de regeneración. Entonces, entenderlo desde este lado, a la hora de entender que somos energía, y se segregan, esa energía se produce, esas partículas de ATP dentro de la mitocondria y ese componente eléctrico, ¿no? que tenemos dentro del cuerpo con nuestros neurotransmisores, neuromoduladores y neurohormonas, todo ese conjunto. En el cuerpo humano pues, existen más de 60 neurotransmisores, es imposible que yo mencione todos los neurotransmisores que hay, las funciones que hay, la función excitatoria e inhibitoria, porque siempre hay pues, unos neurotransmisores que excitan y otros que relajan y bueno, pues tiene que haber un equilibrio entre ellos. Esa neuromodulación que se produce y esa también relación con las hormonas, con las glándulas endocrinas para mantener el equilibrio. Bueno, os invito a investigar, a saber un poco más sobre los neurotransmisores, a leer más sobre los neurotransmisores y la función que tienen sobre la salud humana. Yo he querido destacar dos, que son dos de los muy importantes. El de la serotonina me parece el eje también de la salud humana, de ese líquido cefalorraquídeo que recorre nuestra médula espinal, que está alrededor de la glía del cerebro y de todas estas neuronas, ¿no? Que no solo están presentes en el cerebro, que aquí aparecen bueno, las cantidades de neuronas que tenemos presentes en nuestro cuerpo, en el cerebro, en el corazón y en el intestino, ¿no? Como eje central del sistema nervioso central y entender algo mejor pues, la salud humana y nuestras respuestas a los estímulos externos que tenemos. Hay otro neurotransmisor que es la acetilcolina, que muy
precisamente en aviación se está destruyendo. Al destruirse la acetilcolina, os invito a investigar lo que está produciendo, que se está elevando los niveles de acetilcolinesterasa y pseudocolinesterasa, que son dos sustancias fundamentales para entender el sistema nervioso central y esa transmisión de estímulos. En esa relación y en ese equilibrio en que se está produciendo un desequilibrio, la acetilcolina y la colina, de cara a entender por qué se está dañando nuestra memoria a corto plazo. O sea, en pilotos y tripulantes de cabina de pasajeros es muy significativo también cuando se está expuesto a mayor cantidad de estrés, esas pérdidas de memoria a corto plazo, esa dificultad al hablar, de encontrar las palabras. Yo antes de tomar el Inmunocal, pues lo notaba, ¿no? Y pasa como muy desapercibido, y esa agilidad mental, ¿no? Empiezas a tener una agilidad mental que dices, joder, es bastante significativo, ¿no? Pero que si lo has normalizado y has normalizado pues esa manera, pues claro, empiezas a tener pérdidas de memoria, y a eso a largo plazo pues puede acabar en un Alzheimer, ¿no? Al tener mayor mayor incidencia de años tras años tras años. He mencionado estos otros neurotransmisores, mencionar que muchos de ellos pues, están formados por aminoácidos, incluso son solo el aminoácido, ¿no? Como el glutamato, el ácido glutámico, que es, bueno, pues, excitatorio, y la función que tiene. Perdón, que tengo... A ver, está saliendo un mensaje. Vale, ya está. Como decía antes, eso, son 60 neurotransmisores que os invito a investigar para poder entender algo mejor la importancia que tiene esa neuromodulación y los neurotransmisores en esa información y contacto con las glándulas endocrinas. Las funciones del glutatión, ¿no? El funcionamiento de nuestro cuerpo. Entender si tenemos disminuida la capacidad de desintoxicación, cuánto y en qué nos está afectando y cómo nos va a afectar en el futuro. Para eso esta tabla es muy significativa a la hora de entender nuestro estado, nuestra capacidad de desintoxicación, ¿no? Nacemos con un 100%, en lo general, del 100% del glutatión, el depósito lleno, y lo empezamos a gastar. Dependiendo de nuestro estrés oxidativo, si nuestro estilo de vida es más proinflamatorio, pues se producirá ese descenso en mayor cantidad o menor, ¿no? Pero esto es una media. Hay una cosa que es bastante significativa, que a los 40 años empieza a disminuir de manera significativa. Mucha de la gente empieza a metabolizar o lo empieza a notar cuando empieza a metabolizar peor el alcohol. Ya no me sienta igual el alcohol, ya no puedo beber la misma cantidad de alcohol, y eso lo que está pues es poniendo de manifiesto que se ha disminuido la capacidad de desintoxicación. Mencionar aquí pues a los 65 años, 67, no sé si van a seguir subiéndolo y llegaremos algún año a los 70, que a la edad de jubilación se tiene tan disminuidos los niveles de glutatión de hasta un 30% cuando se tienen 67 años, que es la edad de jubilación actual. Y nuestra capacidad de eliminar y de sacar esas sustancias tóxicas que hablábamos antes, no solo porque la persona se empiece a cuidar y empiece a quemar esa grasa, que es donde están ese tejido, esas sustancias químicas tóxicas acumuladas durante años, sino que aunque la persona no se cuidara a esa edad, también una persona mayor empieza a tener menor capacidad de generar músculo. Entonces, también empieza a quemar esa grasa, esa reserva que tiene en el cuerpo, ¿no? Entonces, al quemar esa grasa, se empieza a intoxicar por tener tan disminuidos los niveles de glutatión y no poder sacarlo mediante los riñones y el hígado. De poco o de nada sirve las sustancias como clorela, cilantro, la cúrcuma, todas esas sustancias que son quelantes, que van a atraer los metales pesados, que van a removerlos de ese tejido graso,
pero que si no se tiene elevados los niveles de glutatión van a permanecer en el torrente sanguíneo y van a ser incluso más perjudicial, porque la persona pues, va a tener esa palidez en la cara y se va a volver a intoxicar, incluso pudiéndose acumular en los órganos, dañándolos y produciéndose esa enfermedad. Por eso, cuanto antes se eleven los niveles de glutatión, pues antes se va a producir esa función de desintoxicación y antes se va a tener pues, esa capacidad de fortalecimiento de las células, de fortalecimiento de las barreras de protección y esa capacidad de regeneración tan brutal que el inmunocal te favorece y te produce, ¿no? Esa regeneración celular y esa sacada pues, de basura de manera tan efectiva por la noche porque elevas los niveles de glutatión y logras expulsar todos esos exosomas, incluso todas las células muertas y todos los gases que se producen de esa reacción en las mitocondrias a la hora de desintoxicar. Bueno, aquí mencionar esa sinergia tan bonita que se produjo entre Gustavo Bonus y Patricia Consavein, la primera mujer inmunóloga, que empezaron a investigar en sinergias y pusieron el foco sobre el glutatión y lograron desarrollar el suplemento nutricional inmunocal y además, pues ya no solo investigarlo, dar con él, con la clave en un laboratorio, sino lo, lo maravilloso y brutal que es desarrollar un suplemento nutricional y hacerlo accesible a nivel mundial, a que todo el mundo tenga la posibilidad de comprarlo y de elevar sus niveles de glutatión y mejorar la salud de manera significativa. No he mencionado antes que el glutatión, bueno, participa en más de 1.500 funciones a nivel interno. Nos podemos hacer una idea que si el magnesio como suplemento nutricional es fundamental y participa en más de 300 funciones internas, la importancia que tiene el glutatión al participar en 1.500 funciones internas. Es imposible que yo cubra todas ellas ahora mismo, pero os podéis hacer una idea. Os invito a investigar en la página de PubMed sobre los estudios médicos científicos que hay relacionados con el glutatión y lo difícil que a mí se me hace o se me hacía también entender, ahora entiendo mejor, ¿no? Todas las industrias que hay de la alimentación, de las farmacéuticas, de todo cómo está orientado hacia el negocio, el favorecer que no se sepa esto, ¿no? A la hora de entender que esto pues, es una sustancia que está generada de manera endógena por las propias células y que hay una falta de un micronutriente que Inmunocal lo aporta, que es la cisteína, que es termolábil y aportando la cisteína, lo que va a hacer tus propias células es ganar poder de fabricar el glutatión. El glutatión es un tripéptido, es una molécula formada por 3 aminoácidos, ácido glutámico, glicina y cisteína, y el cuerpo tiene déficit de cisteína. Entonces, estos dos médicos dieron con la clave de cómo aportarlo, elevar los niveles aportando la cisteína como micronutriente en déficit. Nuestras propias células de manera endógena empezaban a generar su propio glutatión y al generar su propio glutatión dentro de la célula se producía una desintoxicación de dentro a afuera. Acabando con el síndrome metabólico, con esa inflamación y con entrando en esa espiral positiva que antes hemos explicado. Aquí he querido destacar lo que es el Inmunocal, que es una proteína de suero de leche con una altísima biodisponibilidad, el 98% es absorbido por el cuerpo, llega a la célula, funciona a nivel celular, nutre la célula, fortalece la célula, tiene un valor nutricional de 160 comparado con el huevo, que es el gold estándar en la clasificación, que es un 100. El valor nutricional de Inmunocal es de un 160. Podemos hacernos una idea. Esa proteína de suero de leche está aportada de manera bioactiva. Es súper importante que entendáis esto. Está sin desnaturalizar. Muchas de las proteínas que hay en el mercado de la suplementación están, bueno, no muchas, sino la mayoría de ellas están desnaturalizadas. Entonces, tienen pues una capacidad muy limitada de ese beneficio que estamos hablando en la salud.
Inmunocal no solo aporta cisteína, sino aporta todos los aminoácidos de manera muy efectiva para que sea nuestro propio cuerpo el que coja lo que al cuerpo necesita, ¿no? En ese momento. Y hay uno que es la cisteína, que lo aporta en mayor cantidad a través de cistina, que es un puente de disulfuro, que son dos moléculas de cisteína que logran atravesar los ácidos del estómago. Es importante entender que la cisteína, además de ser termolábil, es muy sensible a los ácidos de los jugos gástricos. Entonces, al tener esa molécula de cistina, de dos moléculas de cisteína enlazada, pues se están protegiendo y está llegando a la célula, está atravesando la barrera celular y está logrando que nuestro cuerpo ahora sí ya tenga la capacidad de construir ese glutatión. A ver, haciendo un símil, es como si tú te quieres construir una casa, tienes ladrillo, tienes cemento, pero no tienes agua, ¿no? No puedes construir la casa. Cuando le empiezas a dar la cisteína, ya sí tienes los tres elementos y ya empieza tu propio cuerpo a poder construir la casa, ¿no? Es un nutracéutico, es considerado un nutracéutico, o sea, es un suplemento nutricional natural que aporta los micronutrientes de manera bioactiva y que tiene capacidad de curación, ¿no? El alimento pues tiene propiedades curativas. Antes hemos comentado con, la, con todo lo que hay alrededor de la sabiduría milenaria ayurveda. Y es, bueno, lo más parecido al calostro materno, es lo destacar. Bueno, lo que hemos mencionado antes, la importancia y la clave de las mitocondrias, de la función mitocondrial. Yo he mencionado antes que me tomaba resveratrol para ayudar la función mitocondrial. He tenido la suerte de comprar, bueno, de volar, como estoy volando en México y en países como República Dominicana, pues he tenido acceso a comprar el multiresveratrol también de Inmunocal. No es casualidad que dentro de él pues tenga prácticamente todas las vitaminas B, ¿vale? Las vitaminas B lo que están favoreciendo es la función cognitiva y la generación de neurotransmisores. Por eso, cuando me puse a investigar el Inmunocal y los micronutrientes que aportaban, que no solo es la cisteína, sino que es esa sinergia tan brutal en aportar los micronutrientes que en mayor carencia tenemos dentro del cuerpo, pues se produce una mejoría en la salud que, bueno, yo no podía ni siquiera imaginar, ¿no? Ahí están todas las vitaminas B. Y bueno, pues la función del resveratrol también la podéis investigar en cuanto al beneficio que tiene en la mitocondria, de cara a generar mayor energía ATP, que es la clave pues, de la salud y de tener mayor energía, poder utilizarla pues, para hacer ese deporte, para entrar en esa espiral positiva que antes mencionábamos. Aquí destacar, bueno, pues 4 de las funciones vitales. Yo he añadido una que es la función de neuromodulador, ¿vale? La regla mnemotécnica que han querido trasladar Inmunotech es que tener una idea, ¿no? Y recordar qué es una idea. Yo, pues, bueno, manera, pues, un poco en broma, pues he puesto ni idea, ¿no? De cara a que yo no tenía ni idea de la capacidad que tiene el cuerpo de neuromodularse, ¿no? Cuando le empiezas a dar los nutrientes de manera muy efectiva, como lo hace el inmunocal. Entonces, me parece una de las funciones fundamentales, que es donde empieza a degenerarse la salud humana, que es en la destrucción de los neurotransmisores, y por eso he querido poner esa función de neuromodulador como función principal inicial. Si se destruye los neurotransmisores, no hay comunicación con las glándulas endocrinas no pueden segregar las hormonas en respuesta para poder modular el sistema inmunológico, ¿no? Entonces, hablamos de que el sistema inmunológico se modula elevando los niveles de glutatión, se produce esa modulación, al que lo tiene excitado se lo baja y se lo pone a normal. Ahí está todo el tema de las enfermedades autoinmunes. Entender pues, el origen de esa destrucción de los neurotransmisores
y al que lo tiene deprimido se lo eleva, se lo pone en el nivel óptimo, ¿no? Esa función del sistema inmunológico de alcanzar el nivel óptimo. La función desintoxicante, la hemos mencionado muchas veces, es el desintoxicante maestro del cuerpo. No hay una sustancia desintoxicante con estas capacidades, por eso está en mayor cantidad en el hígado. Entender la función hepática pues, es fundamental de desintoxicación, de sacada de esos tóxicos. También hay en grandes cantidades dentro de los pulmones. No existe ningún micronutriente mejor y más efectivo que la cisteína para la función respiratoria y para los pulmones, para fortalecer y para regenerar los pulmones. Es muy importante entender que el glutatión pues, no se puede aportar. Cuando tú vas a un herbolario, pues puedes encontrar glutatión, pero esa molécula es demasiado grande y no va a entrar dentro de la célula. Es importante entender que el glutatión lo tiene que generar nuestro cuerpo. No es lo mismo tomarse glutatión porque ese glutatión no va a llegar. Y luego no caer en la delgada línea fina entre la verdad y la mentira de lo que es el NAC, ese N-acetilcisteína, que es una molécula sintética de cisteína. Una de las cosas que a mí me volaron la cabeza es entender que el mercado de los suplementos nutricionales está lleno de vitaminas sintéticas, no naturales, también de minerales que no son orgánicos, que tienen una biodisponibilidad muy, muy limitada y que además se está exponiendo a un estrés oxidativo mayor porque esas sustancias las va a tener que metabolizar y eliminar nuestro cuerpo a través del hígado y de los riñones. Entonces, es muy, muy importante la calidad de los micronutrientes, de las vitaminas y de los minerales que se esté aportando. En eso, Inmunocal lo aporta de manera muy, muy efectiva, se produce esa sinergia, hay un departamento de investigación y desarrollo brutal trabajando y invirtiendo en el suplemento nutricional, en estudios médicos científicos, demostrando su beneficio y que yo entiendo que cuesta incluso hasta creerlo, ¿no? En el mundo en el que vivimos, esa desconfianza pues hace que la gente pues desconfíe de todo y os invito a investigar. Bueno, al producirse esa desintoxicación, lo que hemos hablado antes del síndrome metabólico, se elimina, baja el síndrome metabólico, esa inflamación de bajo grado, entonces lo, lo que viene después pues es una mayor energía. Al tener mayor energía, ATP, pues todo lo que conlleva, ¿no? El poder hacer deporte, poder desintoxicar, poder acompañar. Y luego mencionar la función antioxidante, porque el glutatión lo que favorece pues son otras sustancias antioxidantes, como es la vitamina C, a la hora de reciclarlo y de potenciar su beneficio. Os he hablado antes del libro de Jimmy Goodman, es una herramienta brutal, ¿vale? Yo cuando a mí me dan un libro, pues lo primero que miro es cuántas páginas tiene, 326, y digo, ¡guau! Esto no me lo leo ni de coña. Y en este libro os invito a ir a los primeros 4 capítulos, son de 10 hojas cada uno, o sea, al final pues son 40 hojas, te explican lo que es el glutatión de manera brutal, muy sintetizada, muy bien explicado por Jimmy Goodman, que es a nivel mundial un doctor experto en glutatión. Y después os invito, después de haberos leído esos 4 capítulos, a ojear el índice y a iros a lo que os más resuena, ¿no? Pues a lo mejor miramos y decimos el glutatión en el SIDA, bueno, pues no me afecta. El glutatión y la anemia, pues me voy directamente y me leo un capítulo que son 7 hojas. Es decir, utilizarlo de manera inteligente yendo a lo que os resuene en vuestra salud. Os invito a utilizarlo y a leerlo porque es brutal toda la información que contiene basada en estudios médicos científicos. Vienen las referencias de PubMed a cada enfermedad. Bueno, Immunotec como empresa que ha invertido en investigación y desarrollo, que sigue invirtiendo en estudios médicos científicos de manera brutal. Incluso estos datos pues, se han quedado anticuados porque ahora ya estamos en 91 estudios de investigación publicados, de patentes que tienen.
Y todo ello, pues bueno, pues con un beneficio brutal que a mí pues me costaba también entender, ¿no? Que existen personas haciendo unas cosas maravillosas y que el sistema social no lo potencie, ¿no? Y no se conozca ese interés por esa industria farmacéutica, alimentarias, de la alimentación, que no les interesa que sepamos cierta información, ¿no? Para ello, bueno, apoyar también como el Hugh Montagnier, Premio Nobel de Medicina en el año 2008, pues que descubrió el virus del VIH, le dedicó un capítulo entero, no al glutatión, sino a Inmunocal, a los beneficios que tiene Inmunocal sobre el estrés oxidativo en el cáncer, en el SIDA y en enfermedades neurodegenerativas. Nuevamente, neurodegenerativas, neurotransmisores, ¿vale? Están ahí, sistema nervioso central y la importancia que tiene. Os invito a investigar. No es casualidad que un premio Nobel pues mencione esto, como tampoco es casualidad que el óxido nítrico, que lo favorece el Sport, el suplemento nutricional de Inmunocal en el formato Sport, pues gracias a 3 personas que descubrieron el óxido nítrico, pues tengan y obtengan un premio Nobel. Todas estas instituciones son las que certifican los estudios médicos científicos que Inmunocal tiene, que es lo que hemos destacado y hablado antes, ¿vale? No son cualquiera, ahí podéis ver las de más alto nivel, a nivel internacional. Y mencionar, bueno, que Mauricio Domensain es el CEO de la compañía, eligió un modelo de expansión de Inmunocal como suplemento nutricional en las redes de mercadeo de multinivel como manera alternativa. Por supuesto, este suplemento nutricional pues, no está autorizado a venderse en farmacias por el interés contrapuesto, ¿no? Y ese choque contrapuesto que hay con los laboratorios farmacéuticos. Y tampoco se encuentra en herbolarios, ¿no? Quisieron diferenciarse también a la hora de poder identificar el beneficio que tenía Inmunocal y que tiene Inmunocal sobre la salud y hacerlo pues mediante las redes de mercadeo de el boca a boca, de los testimonios personales y de ese efecto multiplicador de una persona te lo habla y tú se lo hablas a más personas y esas personas se lo hablan a más personas y empezar a extenderlo y por eso está teniendo un crecimiento a nivel mundial en el que estaban en estos países y ahora pues los próximos 4 países que van a abrir pues son en Francia, Alemania, eh, Austria y Suiza. Son los 4 siguientes países donde Inmunotech va a abrir por la expansión y el éxito que está teniendo gracias pues, a este modelo de expansión elegido por Mauricio Domensain y poder llegar bueno, a todo el mundo, ¿no? En esa expansión a nivel mundial y para mí es un honor y además es una obligación moral extenderlo y ayudar a extenderlo para que la gente entienda el beneficio que tiene elevar los niveles de glutatión de esta manera tan efectiva. La Fundación Real Madrid, que bueno, pues como podéis entender, están ayudando a la salud de los más vulnerables, que son los niños, asociado con Inmunotech. Y bueno, pues por supuesto, pues ahí hay un beneficio que el Real Madrid pues vio y que pues hay un prestigio para ayudar a los niños en su salud, ¿no? Bueno, las fuentes de información que yo utilicé a la hora de informarme de manera muy escéptica, sin querer ser influenciado, pues fue el libro de Jimmy Goodman como guía completa de glutatión, el Linus Pauling Institute, que me parece brutal a la hora de entender los micronutrientes que se aportan en los distintos formatos de suplemento nutricional, ya sean los omegas 3 o el multiresveratrol o los probióticos, incluso pues en todo lo que se aporta, pues ya sea en el plata, en el azul y en el sport. Y bueno, luego hablaré un poco más para terminar del verde, que tiene sulforafano, que es activador de la enzima NRF2, que facilita la función de desintoxicación y bueno, controla más de 200 genes a la hora de la función de regeneración.
y que a mí pues me pareció fundamental para entender cómo se desintoxica un gas, ¿no? El sulforafano, que también os invito a investigar lo que es el sulforafano a la hora de ayudar a esa función de desintoxicación. El vademecum para entender los daños que están produciendo los medicamentos y en estudios médicos, PubMed, a la hora de entender también los estudios médicos científicos que tiene el glutatión. Si ponéis la palabra glutatión, os aparecerán más de 180.000 estudios médicos científicos o referencias. Lo podéis poner también incluso en inglés y podéis poner vitamina C para comparar, que todo el mundo conoce la vitamina C y aparecen 70.000 referencias, mientras al poner glutatión aparecen más de 180.000. Bueno, pues no extenderme mucho más. El suero, el inmunocal, empezaron con el suero de la proteína de leche, bioactivo, con una alta biodisponibilidad, enriquecido con esa cisteína. Este es el básico. Luego desarrollaron uno que es el plata, que es lo que hemos mencionado antes. Le aportaron minerales, calcio, sodio, potasio y magnesio en su manera de citrato. También contiene creatina de cara a elevar la capacidad de generar músculo. Y bueno, una serie de péptidos moduladores de citoquina, de citoquinas, de cara a eliminar ese síndrome metabólico, esa inflamación de bajo grado y constante. No están ahí por casualidad, todos esos micronutrientes en sinergia, participando de eliminar esa inflamación y de poder meter esos micronutrientes de manera más efectiva para fortalecer las células. Yo siempre hablo que este suplemento nutricional funciona en otro nivel, está en otro nivel, porque funciona a nivel celular. Y de esto se trata, de fortalecer la célula, de nutrir la célula, de fortalecer la célula y fortalecer nuestras barreras de defensa. Vale, esto es lo que he mencionado antes. El booster verde, volvemos a la sinergia que se produce. El booster verde no es casualidad que también contenga todas esas vitaminas B y no están ahí por casualidad. Con el tema de los neurotransmisores, la niacina, cuando empiezas a leer y lees sobre la niacina, la vitamina B3, pues empiezas a entender mucho mejor toda esa función a la hora de favorecer la creación de neurotransmisores y de favorecer esa comunicación entre neuronas. El sulforafano, lo que he hablado antes como precursor de la enzima NRF2, que controla más de 200 genes con la función de reparación y de regeneración. Cuando tú aportas sulforafano, se activa como una ronda de vigilancia que tiene el cuerpo a la hora de reparar tejidos, ¿no? Si tú aportas el sulforafano, pues esa función se va a hacer y se va a realizar cada 80 minutos en vez de cada 129 minutos. El sulforafano, bueno, es extraído del brócoli. Todo el mundo sabe también los beneficios que tiene el brócoli, pero claro, lo que te aporta el suplemento nutricional pues es a lo mejor pues como comerte 20 brócolis, ¿no? Tú no tienes la capacidad de tomarte 20 brócolis para obtener estas cantidades de sulforafano que te favorezcan y te potencien esta función tan fundamental de neuromodular mediante la enzima NRF2 esa reparación y esos genes. Volviendo, bueno, ya por último, con el omega 5, la función de sinergia brutal que se produce a la hora de aportar pues el omega 3 junto con cúrcuma, la piperina. Todo el mundo entiende que para poder potenciar el efecto desintoxicador de la cúrcuma, si aportas piperina se multiplica el efecto, ¿no? Entonces, esa función se potencia entre los dos micronutrientes. Entonces, está perfectamente diseñado este suplemento nutricional para favorecer y potenciar los micronutrientes que aporta tanto la coenzima Q10, el omega 3 con la vitamina E, la cúrcuma y la piperina. Bueno, aporta pues, los EPA y DHA de cara a favorecer pues, esa función cardiovascular, reducir el colesterol y los triglicéridos,
esa función antiinflamatoria de bajar el síndrome metabólico, la función cognitiva fundamental, entender lo importante que es el aceite de pescado, los omegas 3, de cara a esa función cognitiva, a ese Alzheimer, esa pérdida de memoria a corto plazo que se está produciendo entre pilotos y tripulantes de cabina de pasajeros. También ese daño sobre la visión, como el omega 3 tiene un beneficio brutal sobre la visión, sobre la vista, sobre el sistema inmunológico y la función desintoxicante. Y ya por último, el Sport, con lo que hemos hablado antes, aporta la L-citrulina y extractos de remolacha de cara a potenciar el óxido nítrico. Uno de los neurotransmisores que os invito a investigar, a poner en Google, a ver el beneficio que tiene sobre el sistema cardiovascular, sobre la mayor oxigenación. Cuando tú pones el foco también en meter más oxígeno, en favorecer la mayor oxigenación. Todo el mundo quizás pues, está más centrado en micronutrientes, vitaminas, minerales, aminoácidos, pero el Immunocal Sport está más centrado en lograr una mayor oxigenación, en que llegue mayor cantidad de oxígeno dentro de la mitocondria y tener esa ganancia de energía y de poder oxigenar todos los tejidos a nivel muscular y de órganos. Y bueno, pues contiene también extracto de cereza y el magnesio en forma de citrato, ¿no? De cara a que también pues, le han dado ese formato de sport porque pues, tiene un beneficio muy, muy significativo sobre la gente que hace deporte. Y bueno, esto es lo que acabo de explicar y ya prácticamente pues ya está. Terminamos con esta última diapositiva que quiero que quede ahí por si podéis luego parar el vídeo, verlo y poner el foco, ayudaros a investigar sobre estos micronutrientes que volvemos a hacer hincapié, hago hincapié sobre la sinergia, ¿no? La sinergia que se produce al aportarlos porque Immunotec ha estudiado qué micronutrientes están en carencia y cómo aportándolos, no solo la cisteína produce ese beneficio de elevar los niveles de glutatión, sino que pues, también el selenio y todos estos micronutrientes van a favorecer en sinergia, potenciándose unos a otros, elevar los niveles de glutatión de manera muy significativa. Hablaba antes del NAC, de la N-acetilcisteína. Pues si tú te tomas N-acetilcisteína, lo único que vas a hacer pues, es aportar una cisteína sintética que tiene efectos secundarios. Mujeres embarazadas y niños tienen que tener precaución. Tiene un químico que tiene efectos secundarios porque lo podéis buscar en el vademecum, ¿no? Aparece ahí en el vademecum. Y no tiene, por supuesto, ninguno de todos estos micronutrientes que están en Immunocal potenciando aún más la generación y elevando los niveles de glutatión, pero además de una forma natural, no de una manera sintética. El cuerpo al final pues, no es tonto y detecta las sustancias que no son naturales y que tiene que tener un esfuerzo extra de eliminarlos y de metabolizarlos y expulsarlos, elevando nuestros niveles de estrés oxidativo. Y ya está. Bueno, esta foto la he puesto antes para el sport, porque la remolacha es uno de los alimentos brutales que tiene un beneficio brutal. La llaman la EPO bueno, pues eso, del beneficio que tiene sobre la sangre, sobre la mayor oxigenación. Y también la sandía, ¿no? Es otro de los alimentos que son brutales. Hasta aquí, bueno, la presentación. No sé si queréis hacer alguna pregunta o hacer algún comentario. ¿Tenéis alguna duda sobre ello? Bueno, invitaros a poneros en contacto con la persona que os ha invitado a la presentación, que son pues, las personas que conocen bien Immunocal, llevan tiempo tomándolo, probándolo, experimentándolo y además investigando los micronutrientes que tiene, el beneficio que tiene, estando en contacto con testimonios de personas que ellos mismos han podido ver, porque lo primero e instintivo que hacen pues es decir, bueno, pues mis familiares, mis amigos, mi gente cercana se lo tiene que empezar a tomar, ¿no? Es una obligación moral
poder extender el beneficio a las personas que te rodean. Entonces, pues eso hace que empiezas a crecer y a investigar más sobre todo lo que contiene y el beneficio que tiene tomar Inmunocal. Y son las personas adecuadas para guiaros en cómo comprarlo, cómo tomarlo, acompañaros en el proceso y explicaros y haceros entender mejor, pues que no, hay veces que no se hace fácil, ¿no? Porque pues uno vive pues en esta vida ajetreada sin poderle dedicar tanto tiempo a la investigación, incluso pues es lo que me ha pasado a mí todos estos años, ¿no? Que estás focalizado mucho en el problema y no en la solución, ¿no? Y donde se tiene que focalizar uno es en la solución y ver lo maravilloso que hay de gente haciendo cosas espectaculares y salir pues de esa situación un poco negativa, ¿no? De estar focalizado donde no es. Eh, bueno, ¿queréis decir algo o queréis participar con algún testimonio vuestro? Si nada, pues bueno, lo terminamos aquí y os invito a contactar con la persona que os ha invitado o si queréis o ha sido a través mía, pues a través mía y si no, pues a través de la persona que os ha invitado, que ya os digo que es la persona adecuada que os podrá orientar. Muchas gracias por asistir y nada, os invito a complementar de la información que yo os he hecho llegar con esa investigación personal y el acceso a la información que se tiene hoy en día a través de Google y dedicándole tiempo para poder complementar. Muchas gracias. Gracias, Pedro. Gracias.